Bien, entonces iniciamos la grabación de nuestra clase de Seminario de Investigación Marca 2 del 25 de abril. Y bueno, les quiero comentar rápidamente en qué vamos, como para que todos entremos en contexto respecto a lo que estamos desarrollando. Estamos en esta parte o vamos a empezar esta parte de la aplicación del instrumento. Entonces, muchos de ustedes ya pues me enviaron sus instrumentos, les hice las correcciones, inclusive las correcciones finales. Hablamos de la metodología, hablamos de todos los procesos que íbamos a implementar, de que tuviéramos listo, digamos, el tema de sonido muy bien estructurado para grabar las sesiones y todo este tipo de cosas. Entonces les voy a mostrar de las investigaciones que yo he hecho, dos ejemplos reales. Uno que es cualitativo, que se hizo el año pasado con un grupo de niños, y otro que es cuantitativo, que se está desarrollando en este momento, para que ustedes puedan entender en términos generales, pues, cómo se ha hecho. Bueno, entonces voy a comenzar aquí por mostrarles un video. ¿Me comentan, por favor, si están viendo la pantalla, si se ve el video? Sí, señora. Bien, voy a tratar de colocar el audio, pero no sé si se vea, si se escuche bien, porque es un sonido ambiente, lo voy a poner. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un grupo de niños que está trabajando un material didáctico que desarrollamos. Y bueno, yo sé que ningún grupo escogió niños, pero les cuento, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer investigaciones con niños, si se dan cuenta, nosotros no grabamos a ningún niño directamente porque está prohibido. En segundo lugar, para hacer la intervención a los niños se requiere de la autorización escrita de los padres. O sea, usted no puede hacer ningún tipo de taller ni actividad con niños menores de 18 años sin que tenga autorización de los padres o adultos responsables, y no puede tomar en ningún caso fotografías directas ni nada por el estilo. Puede tomar panorámicas y cosas así, pero no fotografías directas, digamos. Bueno, entonces, en esta sesión, por ejemplo, se hace una grabación del sonido ambiente, pero también se empiezan a hacer preguntas a los niños y se les hacen preguntas puntuales que se graban con el micrófono directamente. Por eso es que les he recomendado a todos aquellos que están haciendo sesiones de focus y de entrevistas que en la medida de lo posible procuren grabar directamente a los entrevistados, ojalá con un micrófono. eh, Hay muchos accesorios para celulares que ya están vendiendo, que son micrófonos que permiten grabar sonidos con muy alta definición y demás. Porque es que si graban el sonido ambiente, aquí por ejemplo estábamos en un parque, entonces se escucha todo, se escucha el pito, se escucha el pajarito, se escucha, y cuando usted va a hacer la transcripción es dificilísimo entender lo que están diciendo las personas. Entonces el micrófono era un micrófono que teníamos, pues no sé cómo decirlo, como estilo presentador, entonces con un cable bastante largo, y cuando los niños iban ya a intervenir, pues les colocamos el micrófono para escuchar muy bien el audio. Bueno, entonces la primera parte evidentemente es tener un buen equipo para grabar el audio. El video es importante, pero no es tan importante, digamos, porque es que el audio es lo más relevante en este tipo de investigaciones de orden cualitativo. Eh, Luego les voy a mostrar, me confirman por favor si pueden ver el texto. Sí, señor. Bueno, Sí, entonces bro.
Aquí tenemos el título, transcripción 9 de abril, encuentro scout, lugar, Parque Nacional, exterior, los niños, los docentes y los scouts se encuentran sentados en un espacio de comedores en la zona superior del parque, el día es soleado, no hace mucho calor, no llueve. Bueno, a la hora que fue y convenciones. Entonces, por ejemplo, docentes es D, niños es N1 y así sucesivamente, y los scouts es S. Este era un grupo de niños scout. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se empieza a grabar todo lo que sucede, lo que dice el docente, voces de murmullos, los niños observan la cartilla. Este tipo de anotaciones son importantes también, porque a veces cuando uno está, digamos, ya generando las observaciones generales, uno puede decir, por ejemplo, en el focus, la gente estaba intranquila o la gente recibió el producto, pero decía que estaba bueno, pero en su expresión se veía que no, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas que usted vea que son relevantes, las va escribiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que está entre paréntesis era algunas cosas que, digamos, pues por el corte del video no se habían visto, pero que en el registro que tuvimos de grabación de audio sí se vieron. Entonces, por eso les digo que es muy importante el registro fiel del audio. Entonces, aquí se había hecho una pregunta que no apareció en el video, pero como la teníamos en el audio, lo pudimos contrastar. Entonces, y ya, por ejemplo, los niños, que son las personas que nos interesan, empiezan a responder, ¿cierto? Eh, y esto usualmente, por ejemplo, fíjense aquí, el niño levanta la mano y muestra que está cortada la página, etc. Todo ese tipo de cosas es lo que usualmente sucede cuando estamos haciendo un focus, inclusive cuando hacemos una entrevista a profundidad. Podemos hacer una anotación, el entrevistado está muy nervioso o el entrevistado se encuentra incómodo, ¿sí? O sea, todo este tipo de cosas que nos van a ayudar, pues las registramos. Y así seguimos registrando uno a uno los elementos que dicen nuestros entrevistados. Es muy importante entender que cuando estamos haciendo las transcripciones deben ser fieles totalmente a lo que está en el audio. Es decir, si la persona dice una grosería, pues ustedes hacen la transcripción con la grosería y todo. Si el personaje no sabe hablar y de pronto dice es que jueque que, pues usted también lo escribe así, es que jueque que, ¿sí? O sea, tal cual como usted lo escuche, lo transcribe. Bueno, entonces ya tenemos que la primera parte es la grabación, fundamentalmente del audio. La segunda parte es la transcripción, que la deben hacer lo más fiel y real posible a lo que ustedes están eh, pues escuchando. Y ya viene, digamos, la tercera parte, que es lo que ya les he comentado tantas veces de cómo comenzar a escribir el artículo. ¿Sí? Que desde luego, en el caso del artículo, del resultado de investigación, les voy a hacer rápidamente un barrido de este es el artículo resultado de ese ejercicio de investigación del año pasado. Entonces, pues siempre tenemos el título, tenemos la traducción en inglés, ¿sí? Los autores, entonces en este caso como yo soy la autora principal, estoy de primer lugar, pero luego vendrán los segundos o terceros autores, las palabras claves, el resumen, fíjense, palabras claves, resumen, la introducción y todo esto con las citaciones. Aquí está, por ejemplo, una citación en Norma Zappa, muy clara, que inclusive me cita la página del documento. Aquí viene otra situación también de Norma Zappa y así. Vamos haciendo las citaciones, vamos ensamblando el contenido, ¿no? Para que el contenido pues tenga una coherencia y tenga ese parafraseo y esa citación de las que tanto les he hablado. Recuerden que cuando los textos son mayores a 40 palabras, se colocan de manera especial con un sangrado para que se denote que es un texto copiado del original. Esto solamente se utiliza cuando uno debe obligatoriamente copiar un texto de 40 palabras, ¿sí?
Entonces, si no es necesario, pues uno lo puede parafrasear o simplemente copiar una o dos frases. eh, pero pues sí tenemos que ser muy fieles inclusive en la transcripción. Por ejemplo, no sé, uno de los clientes nos hizo una transcripción muy detallada de lo que nosotros le estábamos preguntando y si vale la pena hacer la transcripción completa, pues se hace, ¿sí? O sea, pues que no vaya como una página completa, ¿no? Pero las normas nos permiten hasta un párrafo de 40 palabras. Y así seguimos construyendo, si queremos colocar fotografías, por ejemplo, queremos colocar elementos gráficos, recuerden que siempre se citan, en la parte superior se coloca figura o cuadro, el título de lo que vamos a ver, la imagen y en la parte inferior si es un desarrollo propio o de dónde sale ese gráfico que estamos viendo. Si queremos inclusive utilizar algún tipo de anexos, lo podemos hacer con pie de páginas, ¿sí? Como para ampliar la información, también lo podemos hacer. Y así seguimos estructurando nuestro contenido. Fíjese que aquí todas las figuras van en orden, ¿no? Siempre deben ir en orden, figuras o cuadros. Y lo mismo, de dónde es el título y de dónde se extracta el año también, de dónde se extractó esa imagen. Y así lo seguimos desarrollando, lo seguimos desarrollando. Entonces, fíjese, por ejemplo, que después de hacer una introducción empezamos a hablar de la pregunta problema, de los objetivos y la metodología, que es todo lo que ustedes van a tener que escribir, para después comenzar ahora sí a hablar de, por ejemplo, en este caso, quién fue o quiénes fueron las personas que se entrevistaron. Un grupo de niñas y niños reunidos en el Parque Nacional en la ciudad de Bogotá un sábado cada 15 días entre marzo y mayo del 2022. Los asistentes a estas reuniones son residentes de la ciudad de Bogotá, aunque entre ellos se presentó una mixtura de niveles escolares, económicos y educativos. Esto, por ejemplo, hace parte de esas observaciones que yo les digo, que no están incluidas dentro de las respuestas, pero que yo las anoto porque me parecen fundamentales. Esto se debe a que el grupo Scout del cual hacen parte está abierto a todo menor de edad interesado en integrar. El grupo Scout con el que se trabajó fue tal, ubicado en la localidad de tal, inclusive una tabla donde yo puedo ver las edades, ¿cierto? Y digo, mire, aquí ya cambia, no es una figura, es una tabla, claramente, y escribo que es una fuente de elaboración propia, ¿sí? Esto lo colocamos cuando nosotros hacemos las tablas o los gráficos o son resultados de nuestra investigación. Y así seguimos hablando de la metodología, hablamos de las características y empezamos a mostrar los resultados, ¿sí? Entonces, los resultados siempre se explicarán desde sus categorías, desde su cuadro de categorías, ¿sí? Y ustedes van a empezar a desglosar los resultados. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento colocamos algo que nos parezca importante? Por ejemplo, aquí esto que ustedes ven acá, esto que yo les voy a señalar en verde, es uno de los testimonios de los niños. Por ejemplo, textualmente el niño dice, la pelea fue por una fábrica de frutas, o sea, de exportación de frutas, que también se aprovechó de esa fábrica y pues pasó lo que pasó. Empezó la masacre de las bananeras porque esa fábrica era muy importante, pero sé que pasó algo que hizo que todos los soldados fueran a las bananeras y prácticamente masacraran a toda la gente. Entonces aquí tenemos participante anónimo porque no se puede colocar el nombre de los entrevistados ni en el focus group ni las entrevistas personales. Y acá está como un desarrollo particular y la fecha en la que se realizó. Entonces, así es, o esa es la manera como yo cito esos testimonios o elementos fundamentales de mis entrevistados, de mis observaciones, dentro de los resultados de las investigaciones cualitativas. Vuelvo y reitero, es muy importante que ustedes lleven un orden de cómo, por eso es que en la mayoría se les ha dicho que hagan un guión muy estructurado, porque cuando ustedes empiezan a hacer la transcripción, ustedes deben decir pregunta tal, respuesta tal. O si es un focus, entonces primera acción, degustación del contenido X y describen un poco cómo va a ser el proceso de degustación y luego empiezan a describir las respuestas. Porque es que todo, si el documento está bien
bien redactado, bien estructurado, es mucho más fácil después para ustedes desarrollar las conclusiones. Entonces, todo debe estar muy bien organizado y muy bien estructurado. Y así se presentan los resultados de los contenidos. Finalmente hay una parte que se llama discusión en el que usted propone algo que usted observó. Por ejemplo, les voy a leer una de las conclusiones que se sacó de esa investigación. Esta investigación constata, es decir, nosotros nos dimos cuenta, que elaborar es una actividad asociada al concepto de prosumidor, que es lo que nosotros llamamos un productor de contenidos, una persona que ya no simplemente es espectador pasivo, sino que realiza contenidos y que no necesariamente está enfocada a los medios digitales. En el caso de los niños observados, su trabajo fue rico y creativo en elementos físicos como cómics, cuentos, mapas. Esto sugiere que el prosumidor no tiene que ser completamente digital. Se puede evidenciar su aporte a las narrativas y a la generación de conocimientos en entornos ajenos a Internet y las redes sociales. Ese, por ejemplo, es un párrafo que podría generar discusión por otros expertos del tema. Podrían decir, no, lo que la profesora Maribel está argumentando es falso. Para que sea prosumidor tiene que ser obligatoriamente el contexto digital, porque mi argumento es que no se necesita. Entonces, eso genera la discusión y eso enriquece la investigación y enriquece el documento y el contenido. Bueno, y finalmente, pues las conclusiones y más abajo comenzamos con las referencias. Recuerden que para que la revista del SENA nos publique, ellos dicen que exigen máximo 50, pues yo creo que alcanzaremos con unas 25 y de todas maneras enviamos los artículos si se llegara el caso de que el artículo lo seleccionan, pero nos dice, mire, debe incluir más referencias, pues posteriormente se hace el ejercicio, pero inicialmente hagámoslos con 25 y lo enviamos a ver cómo nos va. Si después de enviar el artículo nos lo devuelven, perdón, y dicen que no fue aceptado por XY circunstancia, se puede posteriormente enviar a otra revista. Pero lo importante es que el documento esté lo más bien desarrollado que se pueda, o sea, lo mejor que se pueda, para que tenga una alta probabilidad de ser seleccionado. Porque es que yo les digo honestamente, muchos de los investigadores, gran cantidad de mis colegas, se sienten satisfechos solamente porque enviaron el documento. Pero es que si el documento no sale publicado, pues lo mismo que nada. ¿No? O sea, sí, eso es como que usted se graduó pero nunca fue a recoger el diploma, pues igual, ¿sí? Entonces, el objetivo de un trabajo de estos es que salga publicado. Y pues para eso tenemos que hacerlo de la mejor manera. Eso en relación a las investigaciones de orden cualitativo. Ahora, las investigaciones de orden cuantitativo. Les voy a mostrar una que está en curso, pero no les puedo mostrar artículos ni resultados porque pues realmente en este momento no hay, pues porque no tenemos. O sea, si está en curso, no hemos podido generar el artículo resultado de la investigación. Pero es como para que vean cómo podrían implementarlo o implementar la encuesta. Permítame un momento porque es que no me está dejando, no veo la encuesta. Aquí está, ahora sí. Bueno, entonces esta es una encuesta que está siendo desarrollada en este momento en tiempo real y la montamos en este aplicativo que se llama encuesta.com y pues lo que ustedes ya saben, estructuramos el formato. Hay un grupo que está trabajando encuestas de tipo cuantitativo y yo les decía que hiciesen una escala de Likert. Esto se llama una escala de Likert. Entonces, ¿en qué consiste? En que yo le digo, en relación a la pregunta, usted califique. 1, muy negativo, negativo, neutral, positivo, muy positivo. Es una escala. Entonces, aquí la gente puede calificar de acuerdo a la escala, ¿sí? Muy negativa, negativa, neutral, positiva, muy positiva, ¿sí? No es que usted colocó muy negativa, muy positiva, porque eso no es una escala.
Ahí hay unos extremos de respuesta. Y si a mí de pronto me pareció neutral, pues no tengo cómo responder. O no me pareció tan bueno, sino que yo digo, bueno, está bien. Entonces, sí, yo tengo que dar esa posibilidad o ese abanico de respuestas del 1 al 5. Por eso se llama escala de Likert. Es una escala del 1 al 5. Me gusta muchísimo, no me gusta, me disgusta. Pueden utilizar cualquiera de los verbos, por decir así, de las palabras que puedan, inclusive adjetivos calificativos, que ustedes consideren que les pueda funcionar siempre y cuando estén en una escala. Entonces, bueno, esto ya lo lanzamos, la gente los está respondiendo. En este momento tenemos, según este informe, eh, ya tenemos algunas respuestas. Y era lo que yo les decía, el análisis de un tipo de respuestas como estas, no es que usted me copie y me pegue el cuadro que está aquí, este diagrama de barras, ¿sí? Porque usted me copia y me pega el diagrama y me dice, el 46% considera que la innovación en la lectura es el mejor punto. No, pues es que si me va a decir eso, pues para qué si yo lo puedo leer, ¿sí? Pero si yo traigo este cuadro y lo contextualizo, haciendo lógicamente un match, un engranaje con mi cuadro de variables y presentando mis opiniones o mis conclusiones, ahí sí se vuelve muy rico y muy interesante el contenido de las conclusiones, inclusive del debate, ¿sí? De los resultados, conclusiones y debate. La diferencia entre resultados, pues que usted muestra esto, evidentemente haciendo unos análisis de pronto muy generales. Esos son los resultados. Las conclusiones, ya de pronto usted puede trabajar uno o dos temas que le parecieron muy relevantes. Por ejemplo, les voy a mostrar algo que me pareció muy relevante de esta conclusión, que fue algo que hemos discutido con otros investigadores. Este cuadro, por ejemplo, estamos analizando ese cómic, o bueno, un cómic que es un producto educativo, que lo hicimos el año pasado con niños y ahora lo estamos haciendo con estudiantes universitarios. Y resulta que nos hemos dado cuenta que por ser un tema histórico la gente siente o manifiesta que siente nostalgia, lo cual nos ha causado inquietud porque, pues, ¿cómo van a sentir nostalgia de algo que no vivieron? Pero hemos llegado a la conclusión de que la nostalgia está asociada al concepto de antiguo, ¿sí? Está asociado, no es que lo vivan, es que lo asocien. Entonces eso, por ejemplo, es una conclusión interesante y eso hace parte de nuestras conclusiones y discusiones. Pero no quiere decir con esto que en esos dos apartes de conclusión y discusión usted otra vez va a hacer todo el barrido de las 10 o 15 preguntas. No, inclusive en los resultados no tiene que presentar las 10 o 15 preguntas, solamente las que usted considere que son como más clave o más importante del estudio. Y es más, usted puede hacer un cruce. De pronto, la primera pregunta le dio un resultado que está asociado con la quinta pregunta y usted lo fusiona, ¿sí? Entonces, todo eso depende de pues cómo ustedes observen las respuestas que se están generando a nivel cuantitativo. Y la construcción del artículo es exactamente igual que el que les mostré. La única diferencia es que aquí los gráficos ya están hechos, usted no los tiene que hacer, ni tampoco tiene que presentar, digamos, mayores cosas, porque aquí están. Entonces, pero vuelvo y repito, lo que yo siempre les recomiendo es que el programa hace el análisis, o no digamos el análisis, perdón, está mal empleada la pregunta, la palabra. El programa tabula los resultados automáticamente, pero el programa no piensa por usted y el programa no va a generar una conclusión interesante. Entonces, esto simplemente es un gráfico. Bueno, eso era como para mostrarles lo que se refiere a las investigaciones de orden cuantitativo. Bueno, y de acuerdo a nuestro cronograma, el instrumento se debería aplicar esta semana. Sin embargo, ustedes tienen de la semana del 1 al 14 de mayo, que son 14 días, algo que se llama recolección, análisis y conclusión. Entonces, en este orden de ideas, ustedes casi que tendrían
un mes completo para aplicar el instrumento, para analizarlo y evaluarlo. Que de pronto esta semana no lo pudo aplicar, sino que lo va a hacer la próxima semana. Bueno, no importa. Lo importante es que de aquí al 14 de mayo usted ya tenga aplicado su instrumento, analizado, ¿cierto? Y recolectada la información. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que me tocó hacer otra sesión porque no vino gente? Bueno, tiene 14 días para hacerlo. Que no, que yo hice las encuestas pero no me respondió toda la gente que necesitaba. Bueno, pues las sigue manteniendo abiertas hasta que logre un número mínimo, por lo menos de ciento y pico. Porque vuelvo y le repito, si para nosotros que somos investigadores ya, digamos, de cancha, es muy complicado conseguir gente. Tenemos esta investigación que está funcionando. Hemos tenido el problema de que casi no nos han generado respuestas y eso que hemos hecho actividades, hemos hecho cualquier cantidad de piezas publicitarias, las hemos presentado. No, no hemos logrado como un número alto de respuestas, no. Entonces, puede que si presentan, en el caso de las cuantitativas, si ustedes lanzan la encuesta, puede que les respondan 10, 20, 30, 50. Eso puede suceder. Y en el caso de las cualitativas, si ustedes, por ejemplo, hacen un focus, invitaron 10 personas, de pronto les llegan 2, nada más. Eso también puede suceder. En el caso de las cualitativas, si solo les llegan 2, pues no hay problema. De todas maneras, funciona para el ejercicio que es triangular las respuestas y parafrasear y sacar conclusiones. Funciona en 2 personas. Inclusive, pues una, si le llegó una al focus, le funciona. No es lo ideal, pero pues si no hay más, se puede. En el caso de las cuantitativas, el problema es que si usted genera un número de respuestas menores a la muestra, su error va a ser muy alto y su nivel de confianza muy bajo. Y eso hace que la investigación de cierta manera tenga un vicio, no sea válida. Por eso es que es muy importante lograr cierto umbral de respuestas en las investigaciones cuantitativas, porque como son estadísticas, se supone que es una representación de la gente, ¿sí? Si solo me responden 20, pues no me representan. Entonces, en ese sentido, digamos, tienen como 15 días para hacer la investigación. Eh, pero vuelvo a lo mismo, no se dejen caer de los laureles, como digo yo, no sé, porque entonces antes del el sábado 13 de mayo están corriendo a hacer la transcripción y ay, y Dios mío, y nos tenemos que reunir y son las 12 de la noche y el software no sirvió y es que las fotos no se descargan y el archivo se nos perdió y no tenemos la grabación. No, eso no puede pasar. Y menos ustedes, muchachos, que están en una especialización. Eso no puede pasar. Por eso es que ustedes tienen que comenzar a hacer el ejercicio desde ahora. Recomendación importantísima. Siempre hagan un backup de todo lo que están haciendo. Juan, qué pena, se abrió el micrófono. Gracias. Siempre hagan un backup. O sea, si grabaron en el celular, lleguen inmediatamente a la casa y descargan los audios. Y si quieren, súbanlos a un Google Drive o mándenselos por correo o lo que sea, pero tengan un backup de la información. Porque puede suceder que por alguna razón se pierda el archivo del audio y no pudimos hacer la transcripción y entramos en pánico. Entonces, hagan siempre un backup. Siempre. Eh, no, y no dejen en el celular, porque son tan de malas que les roban el celular y ahí se les quedó la investigación. Entonces, y lo digo porque eso le pasó a un amigo investigador. Entonces, siempre que usted haga inmediatamente, termine el ejercicio ese mismo día, en la noche, ese mismo día, o mañana a primera hora, al otro día, haga un descargue de la información y haga un backup, porque pues usted no sabe, ¿sí? Y lo mejor es estar seguros y usted haga su backup y empiece a hacer la transcripción lo más pronto posible. Lo más demorado de las investigaciones cualitativas es la transcripción. Eso es una mamera, sí, lo tengo que decir como es. Porque es que usted escucha y digita y, ay, es que me equivoqué y vuelve otra vez y, ay, es que esta no era la palabra. Eso tiene su bemol, pero lo mismo, si uno lo hace con tiempo y con paciencia, le funciona. Entonces,
No dejen coger la noche para hacer eso, no lo dejen coger. Em, bueno, esas son como mis recomendaciones. No sé si a este punto hay preguntas. Ya de aquí en adelante dejo la sesión para que haya preguntas. Dime, Angie. Profe, es que yo tengo como un inconveniente. Resulta que yo te entregué, pues nada, el trabajo y entonces tú me dijiste que, por ejemplo, el tema de la investigación, como yo dije que era para los clientes de Avi, entonces tú me dijiste como si yo tengo la base de esos clientes, o sea, que era fundamental, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo inicié como tal, iniciamos el seminario uno, yo tenía un compañerito que hicimos los dos el trabajo, pero resulta que él se salió de como tal, de la especialización, ¿sí? Él ya no está. Él trabaja allá. Entonces, pues claramente yo ya no tengo la base de, pues, esa información, mejor dicho. Entonces, no sé si es viable que yo en estos días pueda cambiar mi investigación o hay algún problema, no sé. Pues Angie, el problema es de tiempo, porque si la vas a cambiar tendrás que haberla cambiado y pues me tienes que enviar un correo notificándome y mostrándome otra vez todo el proceso. Y en definitiva no puedes hacer la investigación si tú no tienes la autorización del uso de datos, porque recuerden muchachos que aquí estamos haciendo una investigación a nombre de la CUN. Entonces, de pronto a la gente de esa base de datos le llegan unos correos que no tuvieron ni idea cómo terminaron en la CUN y después es un problema legal porque es una demanda. Eso se puede demandar. Entonces, es mejor curarnos en salud y si ya no tienes acceso a la base de datos, te toca cambiar la investigación por algo que sea asequible, que tú puedas manejar y sobre todo tener la seguridad que a esas personas entrevistadas, encuestadas o lo que sea, el día de mañana no te van a generar un problema. Por eso es que también es muy importante antes de empezar a hacer la investigación, eh, tener la aceptación por parte de las personas, ¿no? La aceptación de no solamente de la vía data, sino también si van a grabar del uso de la imagen, del uso de la imagen y todo lo demás. Hay otro compañero que es creo que Julio César, que le está trabajando también una investigación de orden cuantitativa. Julio, ¿tú de dónde sacaste la base o cómo vas a hacer ahí? Julio, ¿aló? Hola, hola, profe. Digamos que ese dato lo tiene mi compañero Germán. Espérame un momentico que él es el que me está ayudando con la base de datos. Que tenga autorización para enviar esa información, ¿no? Sí, 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 claro, por Que no sea supuesto. sorpresa a la gente que les llegó eso y de dónde salieron mis datos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Germán. Eh, sí, profe, pues la verdad es que yo anteriormente ya había hecho como una investigación de un proyecto previo a este y ya había como recogido varios datos y es la que vamos a utilizar. Precisamente también en un tema académico, entonces digamos que de acuerdo a los perfiles nos funciona perfecto y pues tenemos ahí como esa ganancia de que ya habíamos hecho esa recolección de datos Pero previamente. esa información le pega a su cuadro de variables y a su pregunta problema. Sí, sí, total, Ah, total. Por eso digamos que funciona perfecto porque pues ya teníamos como parte del trabajo adelantado con esa base que teníamos eh, pues ahí como en biblioteca. bueno, perfecto. Me parece perfecto. Lo importante, vuelvo y reitero, es que muchachos, ustedes están trabajando con la imagen de la universidad. Entonces, tienen que ser muy puntuales en la manera como lo trabajen y muy correctos, ¿sí? Yo sé que ustedes dirán, uy, pero esa señora tan exagerada. No, pues lo digo por experiencia, porque ya nos han pasado algunas cosas, sobre todo cuando se hacen, digamos, investigaciones muy masivas, entonces ahí llega, no falta el correo que llega a la universidad, que por qué están haciendo esa investigación, que quién nos autorizó, o lo mismo inclusive cuando se hacen, por ejemplo, ejercicios de observación, que yo muchas veces lo hago con alumnos, bueno, de pregrado, y entonces yo los envío a observar los almacenes, cómo está el merchandising visual y todo este tipo de cosas y la exhibición y demás.
Y muchas veces el guardia de seguridad o el administrador del almacén les pregunta, bueno, pero ¿y usted por qué está haciendo esto? Y en algunos casos pues nos toca hacer una carta o nos toca o que ellos muestren el carnet o todo este tipo de cosas, porque es que en ese sentido hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Con este tipo de cosas. Bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta. ¿Alguien ya comenzó a aplicar su investigación? Profe, nosotros puntualmente con Germán pues estamos haciendo una prueba antes de, Ujú. pues obviamente para modificar temas de si la pregunta está bien escrita, todo el asunto, pues ya tuvimos un porcentaje de un grupo pues cercano antes de aplicarla a la base de datos y pues nos dieron como sus puntos de vista en cuanto a unas preguntas y pues se modificaron previamente antes de que la lanzáramos. Ok. Y adicional te iba a comentar en cuanto al artículo, digamos que nosotros continuamos con la sugerencia que nos diste de, de generar como una campaña de expectativas, de publicidad, sí. Sí. El caso es que no sé si eso también lo tengamos que adjuntar en el artículo que vayamos a dar, inclusive los resultados y eso, no sé, tenía la duda en cuanto a lo que estabas hablando. No, porque es que les voy a explicar algo sobre el tema del artículo. Por ejemplo, yo creo que en el demo que yo les había hecho, voy a ver si encuentro por acá el demo. En el demo que yo les había hecho, les comentaba que debían seleccionar un tema que estuviese marcado evidentemente a nivel de mercadeo. Espérate a ver dónde está ese demo. Bueno, eh, voy a hacer aquí un archivito en Excel, en Word rápidamente, como para ambientar la cosa. Y lo voy a hacer con el ejemplo de Julio César. Julio César, ¿de qué se trata su investigación? Julio César. Hello. Julio César Cubillos. Profe, qué pena, ya te respondo, dame 2 minutos, qué pena contigo. Entonces, mientras él no responde, básicamente un artículo de investigación. Entonces tiene el título, el resumen, las palabras claves. Bueno. Y también me alista, por favor, la pregunta problema. La voy a poner. ¿Listo? Cuando me diga Julio. Bueno, digamos, voy a colocar cualquier cosa. Que el título sea posicionamiento del mercado digital en jóvenes bogotanos, generación Z, por ejemplo, ¿cierto? Nuestra pregunta problema es cómo determinar el posicionamiento del consumo, el posicionamiento de la marca Cha 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 en jóvenes bogotanos, generación Z durante el año 2023, por ejemplo. Evidentemente, ¿cuál es el tema fundamental de este artículo? El posicionamiento en el mercado digital, por ejemplo, ¿cierto? Digamos. ¿Por qué? Porque es que independientemente de que nosotros
vamos a hablar de una marca ejemplo, realmente tenemos como un tema mucho más profundo y concreto que estamos investigando, que es el posicionamiento en jóvenes y las implicaciones que eso tiene. ¿Mm? Quiere decir que en este caso la marca pasa a un segundo plano. Yo no voy a hacer un artículo de investigación sobre una marca. Yo voy a hacer un artículo de investigación sobre un tema en particular. Dime, Julio César. Profe, te pido que me disculpes, es que está un poco con el transporte público. Eh, ¿Tú me puedes repetir qué me preguntaste? La pregunta problema, ¿cierto? La que nosotros planteamos es de qué manera la saturación de publicidad en las redes sociales que están dentro del meta, que son Facebook, Instagram y WhatsApp, afecta el comportamiento de los millennials y cuáles son las estrategias efectivas para reducir su impacto negativo en la experiencia del usuario. Mejor dicho, no, yo sigo con mi ejemplo que es más cortico, Julio César, gracias. Entonces, gracias, Julio. Pero era para evidenciar esto. Básicamente lo que les quería decir era, el artículo debe hablar sobre temas generales y de impacto para la comunidad que va a leer pues, la revista. De pronto que yo hable, no sé, de una tienda o porque hay gente que está haciendo investigaciones muy locales y pues eso es entendible y está bien. Pero debemos procurar que el artículo trate temas que sean intereses o interesantes, perdón, como para la comunidad en general. Entonces, en este caso, el posicionamiento del mercado digital o la saturación de la publicidad o este tipo de cosas es un contexto interesante para la comunidad, ¿sí? Y pues, obviamente, dentro del desarrollo del artículo, yo me voy a basar en cómo explicar ese ejercicio investigativo que yo hice, lógicamente mostrando la metodología y los resultados y todo lo demás, pero siempre enfatizando, digamos, en un tema, si lo queremos decir así, global, pues en el sentido en que estamos hablando del posicionamiento de marca, en un elemento o enfocado hacia un estudio de caso que es la marca en particular. ¿M? O la persona en particular o lo que sea que yo me estoy refiriendo. Lo que quiero dejar muy claro es que el artículo no se puede convertir en una promoción de la marca, del cliente o el negocio que estamos investigando, en ningún momento. El artículo se debe convertir en una evidencia de lo que yo encontré, pero no en una promoción de marca. Eso tiene que quedar muy claro. Porque entonces la gente cree que es que le está escribiendo el artículo para promocionar la marca y para lograr más posicionamiento y eso no funciona así. Así no funcionan los artículos investigativos. Si esto fuera una revista de mercadeo, digamos como P&M o un periódico como, no sé, como La República o Dinero o todo este tipo de cosas, eso se llama publireportaje, que es cuando usted escribe un artículo basado en una marca. Pero estas son revistas de orden investigativo, por lo tanto, el contenido y la referencia que usted va a hacer es pues interesante para la comunidad académica. Quiero pues dejar esto claridad, ¿no? Y en otro sentido también importante, cuando empiecen, digamos, a hacer todo el proceso de descripción, como hay un límite de páginas, que creo que es hasta 25, pues tampoco podemos explicar de manera muy minuciosa algunos elementos porque no nos va a alcanzar el tiempo no, perdón, las páginas. Entonces, respondiendo puntualmente a la pregunta de si debíamos colocar las piezas de expectativa, no. Uno simplemente dice, dentro del proceso de convocatoria se hizo una pieza de expectativa, punto. Si uno quiere en las referencias, sí podría ampliar la información haciendo un link externo, pero dentro del cuerpo del artículo debe ser lo más concreto posible, lo más claro que se pueda, ¿sí? Y en la medida de lo posible, pues esos son como distractores, ¿sí? Porque de pronto yo me pongo a mirar la pieza, pero la pieza, pues si no tiene un impacto o una relevancia en la investigación, pues no la incluyo, ¿sí? Eso es muy importante. Eh, Listo, Julio César, esa era la pregunta. Eh, no sé si haya otra pregunta relacionada. Por ahora estamos haciendo el tema de recolección de la información y pues lógicamente de lo que va a ser tabulación.
si hay alguna pregunta sobre esto, puntual. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una, pues sí, como consulta, recomendación, sugerencia. Vamos que si con mi compañero, con Carmelo, estamos trabajando en una corporación pues cultural de baile. En este momento, pues sí, claramente el objetivo es entrevistar y pues sí, ya se está concretando las citas pues para entrevistar a los directores de la academia. Eso por un lado. Por otro lado, pues digamos que quisiera saber si como la población puntualmente beneficiaba a ser la corporación como tal, como entidad, si sería recomendable hacer una prueba piloto de la entrevista con, pues sí, posibles beneficiarios indirectos de la corporación, es decir, docentes, bailarines de la corporación como tal, previo pues a hacérselo oficialmente a las directivas. Pues Juan, si usted cree que ese previo le va a ayudar como a soltarse de pronto más con el realmente interesado o nuestro entrevistado fundamental, pues sí, lo puede hacer como un ejercicio para que usted se suelte, para que pues afine. No, si no hay inconveniente, pero a ver, tiene que tener claridad que ese ejercicio es un previo, ¿no? Esa información, si no es relevante para su pregunta o no es el grupo de personas al que usted se enfoca, no la puede incluir. ¿Sí? A menos que de pronto tenga alguna relevancia o algún impacto en la investigación, podría incluirlo, pero si no, si es solamente un tema de ensayo y de prueba, lo puede hacer, pero no puede incluir la información. Si no está dentro de su marco, de su pregunta o de las personas que a usted le interesa. ¿A qué me refiero? Si usted dice en la pregunta puntualmente, si usted quiere conocer las características y opiniones de los propietarios, pues el entrevistar a los estudiantes no les sirve de nada. ¿Me hago entender? Puede ser un ejercicio muy válido, pero las respuestas no le sirven. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que cuando hacemos las investigaciones cuantitativas y los que nos responden la encuesta es gente que nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, pues nos da lo mismo, no nos sirve esa información. ¿Sí? Lo mismo pasa en las entrevistas y en los focus. Lo podemos hacer, pero pues si nos llega gente que nada que ver con la pregunta, pues no nos sirve, ¿sí? Por eso hay que tener claridad a quién vamos a entrevistar y cómo lo vamos a hacer. ¿Mm? Ahora, aquí viene un paréntesis, el hecho de que sean sus beneficiarios, es decir, los estudiantes y tal. Si en la pregunta usted planteó algo que de una u otra manera toca tangencialmente a los estudiantes, es válido que incluya algunos de esos conceptos. Pero si no, pues no hay lugar a que usted se preocupe entrevistando a los estudiantes. ¿Me hago entender? O sea, Sí. uno investiga al que tiene que investigar, punto. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si haya otra pregunta pendiente, alguna cosa. Antes de que arranquemos a hacer las investigaciones, alguna, no sé. Profe, discúlpame, es para aclarar una duda. Al momento de nosotros aplicar aquí ya, digamos, todo lo que estamos haciendo, ¿hasta qué fecha tenemos plazo como para tener esta recolección de datos? Bueno, yo les comentaba que según el cronograma debería ser el domingo de esta semana, pero yo sé que no les va a dar tiempo. Entonces, en el caso específico de la suya, que es cuantitativa, o bueno, en general, yo les doy un espacio a ustedes hasta el 14 de mayo para que publiquen la recolección de los instrumentos. Entonces, no sé, digamos que pueden tener abierta la investigación hasta el 7 de mayo, por ejemplo, porque les quedaría una semana para hacer pues para bajar las respuestas y comenzar a hacer la evaluación de las respuestas, las conclusiones y todo este tipo de cosas. Entonces, en el caso de ustedes sería hasta el 7 de mayo.
porque el 14 usted ya debe publicar o debe enviar sus respuestas. No sé si tenga una actividad habilitada para que lo envíen, tengo que revisar, pero no creo que no lo tengo habilitado. Profe, Señor. esa era una de las dudas, esa era una de las dudas porque nosotros en plataforma solamente nos reporta una tercera entrega. Sí. Entonces Entonces eso queríamos saber, eh, porque esa tercera entrega ya sería el trabajo final, el sí, artículo. sí, correcto, sí, correcto. Entonces, todos estos ejercicios que estamos haciendo de recolección y todo lo demás, ¿se lo hacemos llegar a través de correo? ¿Cómo va a ser el Sí, proceso? ¿O lo tenemos nosotros para nosotros? no, quisiera que me enviaran un reporte por correo para ver avances. Eh, y lo que usted señala es muy cierto, Arnulfo, solamente hay una entrega más, que es el documento final. Entonces, pues lo ideal es que para ese proceso del documento final ustedes ya hayan tenido, digamos, una retroalimentación en el sentido de cómo presentaron las conclusiones, cómo presentaron los contenidos, cómo estructuraron el artículo. Entonces, yo creería que sí, lo ideal sería como ir presentando unos avances, porque efectivamente en la plataforma solo hay habilitado una presentación final y ya. Ese sería el tema. Sí, profe, profe, entonces lo que puede hacer es de pronto establecer una fecha para que nosotros le mandemos todas las evidencias por correo. Ahí está, Arnulfo, está en el cronograma. Lo estoy mirando en este momento. Ah, sí, sí, ok. Claro. Sí, sí, efectivamente, sí. Aplicación Dale, del ok, no instrumento. sé. Sí, señor. Lunes 24, domingo 30, recolección de datos, primero al 14 de mayo, entrega de compendio final del documento, del 15 de mayo al 28 de mayo. Es decir, el 28 de mayo es la fecha final para hacer la entrega del documento, que es cuando se habilita ya, digamos, la plataforma para la recepción final del artículo. Entonces, de ahí a esa fecha, al 28 de mayo, usted ya tiene que tenerlo listo. Ese es todo. Otra recomendación, muchachos, para escribir este artículo, parece obvia, pero de todas maneras la tengo que hacer. El artículo tiene que tener redacción y ortografía, ¿no? O sea, me perdona la obviedad, pero es que me han entregado unas cosas que ni por un lado ni por el otro, ni redacción ni ortografía. Y eso es gravísimo y mucho más personas que ya están graduadas. Entonces, recomendación, si usted no es muy bueno en redacción y en ortografía, preséntele un borrador a alguien que sí sea bueno, ¿sí? Preséntele un borrador a, no sé, a su tía, a su prima, a su novia, cualquier persona que le pueda ayudar con ese tema. Yo no les voy a hacer a ustedes corrección de ortografía ni de redacción. No lo voy a hacer. A mí, como me llegue el documento, lo voy a calificar. Pero sí les voy a pedir eso, porque sería el colmo que ustedes entregaran un documento que no tenga puntuación, que no tenga redacción, que no tenga ortografía, que no tenga coherencia, ¿sí? O sea, sería ilógico. Entonces, también vaya pensando eso desde ya. Búsquese un amigo, un conocido, quien sea, que le ayude con esa partecita para que usted entregue un documento de muy buena calidad, como es el nivel que estamos esperando, porque esto es un seminario de investigación, ¿sí? Entonces, por eso es que si usted tiene que entregar, digamos, el final el 28, lo ideal es que una semana antes, por ejemplo, el 23 o 24, usted ya lo socialice con alguien que le haga las correcciones finales, lo socialice con una persona que le dé como esa retroalimentación, que le diga, mire, cámbiele esto, póngale esto, mejorele esto, ¿sí? Porque lo que usted va a publicar es el final final. Y de ese final final, pues ya se mirará qué artículos se pueden presentar en la revista y qué artículos no. Y evidentemente si usted saca una nota inferior y pues su artículo no se publica, pues perdió el seminario. Eso sí, hay que ser muy claros en eso. Entonces, yo espero un documento de muy buena calidad y espero que pues tenga un nivel interesante de aporte y de conclusión. Bueno, no sé si hay algo más, algún pendiente.
Bueno, entonces nada, pues les agradezco muchísimo el haberse conectado. Tengo que felicitarlos porque han sido muy juiciosos. Este es un grupo en el que todos los inscritos están súper pilos y están muy juiciosos haciendo las tareas y los felicito de verdad. Eso demuestra el compromiso que tienen y cómo de verdad tienen muchas ganas de hacer este proceso. Entonces nada, pues yo sé que nos va a ir lo mejor posible. Eh, y bueno, seguiremos en contacto cualquier cosita. Un abrazo, que estén muy bien. Vale, profe, gracias. Muchas gracias, Gracias. profesora. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.